Salmos 86, 5. Dios es bueno y perdonador. En diferentes momentos de la vida podemos sentir que hemos fallado, que hemos tomado decisiones equivocadas o que nos hemos alejado de Dios. En esos momentos, es fácil pensar que nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados. Pero la Biblia nos presenta a un Dios lleno de misericordia, dispuesto a escuchar a quienes se acercan a Él con un corazón sincero. El rey David expresa esta hermosa verdad en Salmos 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmos 86, 5. Este versículo nos revela varias características maravillosas de Dios. Él es bueno, perdonador y grande en misericordia. En este audiolibro descubriremos el significado de estas palabras y aprenderemos por qué podemos acercarnos a Dios con confianza, especialmente cuando necesitamos su perdón, su misericordia y su ayuda. El Salmo 86 es una oración de David. David se encuentra en una situación de necesidad y clama al Señor. A lo largo del Salmo encontramos expresiones de humildad, dependencia y confianza. David no se presenta delante de Dios como alguien que tiene todas las respuestas. Se presenta como un siervo que necesita ayuda. Esta actitud es importante. La oración verdadera comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. David conoce el carácter del Señor y por eso puede acercarse a Él con confianza. En medio de sus dificultades, recuerda quién es Dios. Y esa verdad cambia la manera en que enfrenta sus circunstancias. La primera característica que David menciona es: tú, Señor, eres bueno. La bondad de Dios es una de las verdades fundamentales de la Biblia. Dios no solamente hace cosas buenas. Su naturaleza es buena. Todo lo que Dios hace está de acuerdo con su carácter perfecto. Aunque algunas circunstancias de nuestra vida sean difíciles de comprender, podemos continuar confiando en que Dios es bueno. A veces solamente vemos una pequeña parte de nuestra historia. Dios ve el principio, el desarrollo y el final. Por eso nuestra confianza no debe depender únicamente de lo que entendemos. Debe descansar en quién es Dios. Es fácil creer que Dios es bueno cuando todo marcha bien. Cuando tenemos respuestas a nuestras oraciones. Cuando recibimos buenas noticias. Cuando nuestros planes funcionan. Pero la verdadera fe también confía en la bondad de Dios durante las dificultades. David conoció momentos de peligro, persecución y angustia. Sin embargo, continuó buscando al Señor. Esto nos enseña que las circunstancias no determinan el carácter de Dios. Dios sigue siendo bueno cuando estamos felices. Dios sigue siendo bueno cuando estamos tristes. Dios sigue siendo bueno cuando entendemos lo que sucede. Y también cuando no lo entendemos. David continúa diciendo: y perdonador. Esta palabra revela el corazón misericordioso de Dios. El pecado nos separa de Dios y nos hace culpables delante de Él. Pero Dios ofrece perdón a quienes se arrepienten y se acercan a Él con fe. El perdón de Dios no significa que el pecado no sea importante. Al contrario, el pecado es tan serio que fue necesario el sacrificio de Jesucristo. En la cruz, Cristo llevó sobre sí el castigo que correspondía al pecador. Por medio de él podemos recibir perdón y reconciliación con Dios. David continúa: y grande en misericordia. La misericordia significa que Dios no nos trata conforme a lo que nuestros pecados merecen. Dios conoce nuestras debilidades. Conoce nuestros errores. Conoce nuestras luchas. Y aún así extiende su misericordia hacia quienes lo buscan. La misericordia de Dios no es una excusa para continuar pecando. Es una invitación a regresar a Él. Cuando experimentamos su misericordia, nuestro corazón debería responder con gratitud, arrepentimiento y deseo de obedecer. Esta parte del versículo es especialmente hermosa. Para con todos los que te invocan. David nos recuerda que Dios escucha a quienes lo invocan. No importa cuál sea nuestra situación. Podemos clamar al Señor. Podemos hablar con Él. Podemos pedir perdón. Podemos pedir ayuda. Podemos pedir dirección. Podemos expresar nuestro dolor. La oración nos permite acercarnos al Padre Celestial. Dios no está distante de quienes sinceramente lo buscan. Si Dios es perdonador, ¿qué debemos hacer cuando pecamos?
La Biblia nos llama al arrepentimiento. Arrepentirse significa reconocer nuestro pecado, apartarnos de él y volvernos hacia Dios. No se trata simplemente de decir, lo siento. El arrepentimiento verdadero implica un cambio de corazón y de dirección. Dios desea restaurarnos. Pero también desea transformar nuestra vida. Su perdón no solamente elimina nuestra culpa. También nos llama a caminar en una nueva dirección. La misericordia descrita en Salmos 86 encuentra su expresión suprema en Jesucristo. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vivió una vida perfecta. No cometió pecado. Sin embargo, fue llevado a la cruz. Allí entregó su vida por nosotros. Su sacrificio hizo posible el perdón. Después de morir, Jesucristo resucitó. La resurrección demuestra su victoria sobre el pecado y la muerte. Por medio de Cristo podemos acercarnos a Dios con confianza. Hay momentos en los que podemos sentir que nuestros errores son imperdonables. Podemos pensar: Dios ya no me quiere. He fallado demasiadas veces. No puedo volver a acercarme a Él. Pero Salmos 86, 5 nos recuerda el carácter de Dios. Él es bueno. Él es perdonador. Él es grande en misericordia. Esto no significa que debamos tomar el pecado a la ligera. Significa que nunca debemos permitir que la culpa nos aleje de Dios cuando Él nos está llamando al arrepentimiento. En lugar de escondernos, debemos correr hacia Él. Cuando recibimos el perdón de Dios, nuestra vida debería cambiar. Quien ha experimentado misericordia aprende a mostrar misericordia. Quien ha sido perdonado aprende a perdonar. Quien ha recibido gracia aprende a extender gracia a otros. Jesús enseñó a sus discípulos a perdonar a los demás. Esto no significa negar el daño recibido. Significa entregar la justicia en las manos de Dios y renunciar al deseo de venganza. El perdón cristiano nace de haber comprendido primero cuánto hemos sido perdonados por Dios. David comienza este salmo buscando al Señor. Esto nos enseña algo importante. La oración debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. Cuando tenemos problemas, podemos orar. Cuando hemos pecado, podemos orar. Cuando necesitamos dirección, podemos orar. Cuando estamos agradecidos, podemos orar. Cuando no sabemos qué hacer, podemos orar. Dios desea que sus hijos mantengan una relación constante con Él. Conocer el carácter de Dios cambia nuestra manera de vivir. Si sabemos que Dios es bueno, podemos confiar. Si sabemos que Dios es perdonador, podemos arrepentirnos. Si sabemos que Dios es misericordioso, podemos acercarnos a Él. Si sabemos que Dios escucha a quienes lo invocan, podemos orar con esperanza. Nuestra fe no se basa en emociones pasajeras. Se basa en el carácter constante de Dios. Salmos 86, 5 nos invita a reflexionar sobre varias verdades. Primero, confía en la bondad de Dios. Aunque no entiendas todo lo que sucede, recuerda que Dios sigue siendo bueno. Segundo, acércate a Dios cuando hayas pecado. No permitas que la culpa te mantenga alejado. Confiesa tu pecado y busca su perdón. Tercero, recibe su misericordia. No necesitas ganarte el perdón mediante tus propios méritos. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Cuarto, invoca al Señor. Habla con Dios. Presenta delante de Él tus necesidades, preocupaciones y deseos. Quinto, extiende misericordia a otros. Quienes han recibido misericordia de Dios están llamados a mostrar misericordia. Quizá estás atravesando un momento difícil. Tal vez cargas con culpa. Quizá has cometido errores y no sabes cómo comenzar nuevamente. Salmos 86, 5 te recuerda quién es Dios. Él es bueno. Él es perdonador. Él es grande en misericordia. Y escucha a quienes lo invocan. No necesitas esconderte de Dios. Puedes acercarte a Él. Puedes hablar con Él. Puedes pedirle perdón. Puedes pedirle que transforme tu corazón. Puedes confiar en su gracia. Salmos 86, 5 nos presenta una de las imágenes más hermosas del carácter de Dios. Un Dios bueno.
Un Dios perdonador. Un Dios grande en misericordia. Y un Dios que escucha a quienes lo invocan. Nuestra esperanza no está en nuestra perfección. Está en la misericordia de Dios. Nuestra salvación no depende de nuestros méritos. Depende de la gracia que Dios manifestó plenamente en Jesucristo. Por eso, cuando hayas fallado, no huyas de Dios. Acércate a Él. Cuando estés preocupado, invócalo. Cuando estés débil, busca su fortaleza. Cuando necesites perdón, arrepiéntete y confía en su gracia. Y cuando hayas experimentado su misericordia, comparte esa misericordia con los demás. Recordemos las palabras de David. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Que esta verdad permanezca en nuestro corazón. Que nos ayude a confiar más profundamente en Dios. Que nos enseñe a vivir en arrepentimiento y obediencia. Y que nos recuerde cada día que la misericordia del Señor es más grande que nuestros fracasos. Dios es bueno. Dios es perdonador. Dios es misericordioso. Y podemos invocarlo con confianza. Amén.